Cordial saludo y sean bienvenidos a esta sesión de código de C++. Mi nombre es Miguel Sánchez y soy técnico profesional de informática, analista de calidad bilingüe, facilitador de la formación profesional certificado por el Infotep, entre otros. El día de hoy vamos a dar continuación a la técnica de ordenación de intercalación. En nuestro video anterior pudimos ver que la intercalación es un proceso de mezclar o intercalar dos vectores ordenados y producir uno nuevo. En nuestro código, nosotros utilizamos dos arreglos de igual longitud que ya estaban ordenados. Este código tiene algunas limitaciones y en este video vamos a superar esas limitaciones. Por ejemplo, en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar dos vectores que sean de longitudes diferentes y además también vamos a utilizar uno de estos vectores para estar no ordenado. Esto lo haremos para superar esas limitaciones y para que el código sea más generalizado, para que pueda ser utilizado, por ejemplo, con un arreglo de algunas 1000 posiciones. No nos va a tocar entonces contar cada una de las posiciones, sino que el programa lo va a aceptar y va a hacer la ordenación en caso de que no esté ordenado. Y entonces luego va a intercalarlos en un nuevo arreglo que será de la longitud necesaria sin duplicar los elementos, porque la intercalación implica también que los elementos no estarán duplicados. Aquí, por ejemplo, en este vemos que nuestro elemento en la posición 3 del primer vector también se repite aquí en el segundo vector. Y en vez de tener 5 y 5, el programa los va a comparar y va a agregar solamente uno de ellos. Así que, sin más que decir, vamos al código para que podamos comenzar a optimizar nuestro ejercicio simple anterior. Muy bien, ya estamos de vuelta por acá con el código. Lo primero que hice fue que fuera de la cámara agregué esta función, este prototipo de esta función, que es una función que ordena por inserción, la cual recibe un arreglo y la longitud del arreglo. La tengo por acá abajo declarada para que sea más limpio el código. Y si desean ver un video sobre esta función en ejecución o sobre cómo funciona el método de inserción en específico, pueden escribirlo en los comentarios y así yo haré ese video lo más pronto posible. De todos modos, más adelante yo voy a hacerlo para explicarlo, pero si lo desean más rápido, pueden escribirlo en los comentarios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué hicimos esta función? Porque vamos a ordenar el arreglo que vamos a agregar. Nosotros aquí tenemos el código anterior, todo esto es el código anterior, y lo vamos a optimizar. Lo primero que dijimos es que vamos a optimizarlo de manera tal que tome más arreglos de más elementos, porque si nosotros tuviéramos aquí un arreglo que fuera hasta 1000, entonces este programa es tan sencillo que no lo hace, ya que aquí tiene la longitud definida y nosotros no podemos contar esa longitud de un arreglo de gran tamaño. O sea, si lo contamos manualmente nos tomaría demasiado tiempo y la computación se trata de poder realmente facilitar el trabajo de los humanos, no de complicarlo más. Entonces, en nuestro arreglo vamos a modificar el arreglo 2. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, el elemento 5, 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a complicarlo aquí. Esto no resuelve nada más, ponerlo más en el medio para que se pueda organizar por acá y por acá. Entonces, ahí los elementos de este segundo arreglo no están ordenados y tenemos un elemento duplicado también. Entonces, cuando el programa termine, nos va a generar un arreglo de 9 posiciones, porque tampoco se duplicará el 5, y aquí vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, y 4 de arriba son 9 posiciones. Nosotros pudiéramos simplemente poner aquí un resultado, un 9, pero no es eso lo que buscamos, porque queremos que esté optimizado para que pueda recibir cualquier arreglo en cualquier momento. Y para eso necesitaremos entonces no usar un arreglo, sino utilizar un vector. Es la mejor manera, porque con el vector nos aseguramos de que la posición será la correcta y que podremos manipular la entrada de elementos durante la ejecución del programa. Para incluir los vectores incluimos la librería de vectores, vector. Y aquí vamos a modificar esta variable resultado y tendremos una variable resultado que sería tipo vector entero resultado. Ya esta la podemos eliminar. Ahora, nosotros tenemos un arreglo que utilizar
que es este que tenemos que ordenarlo. Y para ordenarlo necesitamos la longitud del arreglo. Yo pudiera bien decir aquí que llamar a la función ordenar por inserción y llamar el arreglo a ordenar, que es números 2, y llamar la longitud del arreglo, que en este caso yo sé que es de 6, pero esto no sería optimizar porque es un número que yo ya conozco. Entonces, para yo determinar la longitud de ese arreglo, puedo almacenar esa longitud en una variable a la que llamaremos longitud números 2, porque es el arreglo número 2. Entonces, esto, vamos a guardar la longitud aquí, lo haremos con la función nativa de C++ que se llama sizeOf, que nos devuelve el número, nos devuelve el tamaño de alguna variable que le pasemos, que en este caso serían números 2. Pero ¿qué pasa? Que el tamaño nos lo devuelve en bytes. Y eso dependerá mucho del tipo de datos que almacene la variable. Entonces, eso tendremos que dividirlo entre sizeOf int. ¿Por qué? Porque él va a tomar el tamaño de cada uno de los elementos. Por ejemplo, en este caso sería un elemento acá, 6 elementos que son del tipo entero. Y 6 por 4 son 24. Entonces, esta parte de acá va a dar 24 y lo dividimos entre el tamaño del tipo de dato, que es este de acá. Y así, entonces tendremos nosotros la longitud guardada en esa variable. Hagámoslo también para la variable números 1. Longitud números 1. Pues aquí lo dejaremos en longitud números y aquí en longitud números. Ya lo tenemos guardadas las dos variables para que sea más explícito y se pueda modificar tanto el arreglo número 1 como el arreglo número 2. Y donde lo necesitemos la longitud, utilizaremos estas variables. Como por ejemplo, en la variable, en el método que creamos para ordenar por inserción, se solicita la longitud. Mírenlo acá y lo pasamos como el número 6 de manera explícita, pero ahora podemos pasar simplemente la variable longitud números 2. Así, entonces esta parte de aquí está ordenando. Podemos hacer una prueba para verificar que sí, que se ha ordenado este arreglo y vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a cortar todo esto de acá que posiblemente nos dé un error, lo cortamos y vamos simplemente a verificar que está ordenado. Vamos a hacerlo con un ciclo for y es igual a 0 y es menor a longitud números 2, números 2 y más. Aquí, un cout números 2 y la posición de i. Y aquí le imprimimos también un espacio. Ahora vamos a probar, a ver, debe salir entonces, que dice acá, int i es igual a 0 y menor a longitud 2. El error está en expected que me faltó aquí el paréntesis. Bien. Y ahí está el arreglo ya ordenado. 2, 4, 6, 8 y 10. Ya que lo tenemos ordenado, vamos a borrar esto aquí que ya no lo necesitamos. Vamos a poner el código que cortamos anteriormente para seguir optimizándolo. Entonces, ya que lo tenemos ordenado, es simplemente aplicarle la intercalación. Recordemos que aquí en nuestra función, es nuestra forma de intercalar, nosotros decidimos que i iba a servir para recorrer el primer arreglo, así que lo que haremos aquí es que pondremos la longitud de números, que es el primer arreglo, y j para el segundo arreglo. Sería entonces longitud números 2. Y ahí los estamos recorriendo los dos y va a seguir el mismo proceso. Donde más, aquí teníamos también la longitud para j para agregar los elementos del segundo arreglo. El segundo arreglo. Entonces sería longitud números 2. Pero ¿qué pasa? Que vamos a optimizarlo de manera, aquí está también longitud número 2. Sí. Longitud, no, la longitud del resultado. Eso lo vamos a arreglar un poquito más adelante. El resultado ya no es en sí un arreglo, sino que es un vector. Entonces, en vez de recorrer los 8 elementos que teníamos para ese, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a poner aquí el resultado
size, que es la función que devuelve el tamaño de un vector, la longitud de un vector. Entonces esta parte ya está arreglada. Ahora vamos a seguir optimizando. Y una de las cosas que íbamos a optimizar era que íbamos a averiguar si el elemento está repetido o no. Y en nuestro ejemplo anterior, nosotros por cuestiones de simplicidad, nosotros ignoramos el hecho de que puede haber elementos iguales en ambos arreglos y también ignoramos que el elemento ya se encontraba en el arreglo que estábamos trabajando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nosotros vamos a escribir ese caso en el cual tanto el elemento como el elemento dentro del primer arreglo está también dentro del primer arreglo, que es el caso aparte. Aquí, por ejemplo, en esta parte superior, vemos que si el elemento en el primer arreglo es menor, entonces agrégalo a resultado. Y el caso contrario a eso sería si el elemento es mayor. Entonces, si el elemento en el primer arreglo es mayor, entonces el del segundo arreglo es menor, agrega el segundo al resultado. Pero el último caso es, ¿qué tal si no fuera ni menor ni mayor? Entonces sería un else. Si no fuera ni menor ni mayor, significa que son iguales. Y aquí en este caso, lo que podemos hacer es que podemos agregar cualquiera de los dos elementos. Vamos a copiar este por simplicidad. Agrega cualquiera de los dos y se incrementan tanto I como J para poder avanzar en ambas direcciones. Entonces, antes de agregarlos, nosotros tenemos que verificar en cada iteración del ciclo, tendremos que verificar si ya nuestro vector contiene los elementos con los que estamos tratando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El C++ cuenta con una librería que hace cuentas, o sea, que puede contar, que es la librería de algoritmos. Include algorithm. Y esta librería en específico tiene una función de contar. Entonces, se puede utilizar dentro del vector, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a utilizarla por acá, que sería, por ejemplo, si contamos con que contar count, y esta función recibe tres parámetros. El parámetro que sería dónde comenzar, dónde terminar, o sea, el rango de elementos que se va a utilizar y qué es lo que se va a buscar. En este caso sería resultado.begin para comenzar desde aquí, el primer parámetro, resultado.end, que es el segundo parámetro, y qué es lo que vamos a contar, cuál es el elemento que vamos a buscar. Digamos que sería entonces números y ese elemento se va a buscar. Y si ese elemento, y si eso devuelve verdadero, o sea, que el elemento fue encontrado en el arreglo, entonces incrementaríamos y continuamos con la iteración del ciclo. Incrementaríamos para que ese continuo evita que todo el código que está debajo de eso se ejecute. Entonces, así, ese elemento no es agregado y no es comparado y no pasa por el proceso de intercalación. Entonces, eso mismo debemos hacerlo también para los elementos en el segundo arreglo, que son los elementos en J. Entonces, aquí serían números 2 para J y aquí se incrementaría entonces J. De la misma forma, entonces este elemento cuando estemos aquí en J no será agregado si es encontrado dentro del arreglo. Si lo encuentra, o sea, dentro del rango de qué? Del inicio del vector al final del vector, busca el número y si lo encuentra devuelve verdadero, incrementamos para el contador y luego continuamos con el ciclo en caso de que fuera encontrado. Si esto no se cumple, simplemente vuelve aquí afuera y ejecuta el procedimiento de intercalación. Continuando con nuestro proceso de optimización, tenemos que recordar que ahora nuestro resultado no es un arreglo cualquiera, es un vector. Esto significa que debemos también agregar los datos a él de la forma apropiada. Y para agregar
a un vector, utilizamos el método pushback. Y así podemos ir agregando esos elementos. Pero vamos a actualizarlo por acá. Pushback. Y donde quiera que nosotros estábamos sumando los índices, utilizaremos ahora el método pushback para agregar los elementos en las iteraciones que estamos haciendo. Entonces, aquí nosotros recuerden que agregamos los elementos restantes del segundo arreglo porque sabíamos que el elemento era más, que el segundo arreglo es más largo. El pushback. Y en la optimización que estamos haciendo, vamos a asumir que puede darse la posibilidad de que el primer arreglo en algún momento pueda ser más largo que el segundo. Entonces vamos a ver acá y haremos un ciclo para eso por si acaso, por optimización. Entonces, como ya tenemos el valor incrementado el valor actualizado del índice del primer arreglo, que es i, no pondremos nada en esta parte, pondremos i menor a longitud números, punto y coma y más. Cerramos por acá y aquí hacemos resultado, punto pushback, números 2. Números 1, perdón, estoy leyendo la parte de abajo. Números en i. Recordemos que una de estas dos se va a cumplir y la otra no. Porque aquí en nuestra condición del while, tenemos que mientras las dos variables de iteración sean menor que las longitudes de los arreglos, entonces se va a ejecutar los de acá adentro. Entonces, cuando ya no sea menor, cuando una ya sea igual o mayor a la longitud, entonces va a salir de este ciclo y va a entrar a cualquiera de estos dos. Resultado, punto pushback, números, ya esto debe estar bien. Aquí este paréntesis que me faltó por acá. Y ahora sí, esto, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, esto debe funcionar. Ya vamos a probar. Bien, y cuando vemos aquí el error que nos marca, nos dice que en la línea 24, o si ya puedo verlo aquí, sí. Lo que pasa es que esta función, estamos cerrando la función, pero no estamos cerrando el ciclo if. Así que vamos a la línea 24, cerremos el if. Y como esto lo copiamos aquí abajo, entonces también tendremos que tener el mismo error por aquí abajo. Exacto. Así lo marca. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué pasa. Y aquí está nuestro arreglo ya ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Ahí están todos los elementos y con los arreglos, o sea, el elemento número 5 está aquí, que lo duplicamos a propósito, aquí. Y aquí ya no nos sale en el arreglo terminal. Entonces pondremos aquí, por ejemplo, otro elemento que sería alguno que es el 9. Pondremos por acá también el 9. Y lo ejecutamos y aquí tiene que entonces modificarse con el 9. Perfecto, aquí está. Si nosotros pusiéramos por acá, en este arreglo pusiéramos, digamos que pusiéramos el 9 por acá, ya es un elemento duplicado y tuviéramos por acá, por ejemplo, vamos a duplicar el 9 nuevamente por acá y pondremos por acá entonces el 11. Este arreglo no está ordenado, por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que ordenarlo por acá también, utilizar nuestra función ordenar por inserción. Entonces sería el primer arreglo, números, y la longitud, números, y ahí está, nuestro arreglo ya estaría ordenado. Ahora que lo ejecutemos, el programa debe eliminar los elementos duplicados y demostrar todos los elementos que tenemos en el arreglo. Y aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están todos los elementos y el programa ya tiene un nivel de optimización mucho mayor que pudiéramos tener cualquier cantidad de elementos en arreglo 1 y arreglo 2. Y al final, el vector resultante va a ser un vector intercalado ordenado. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, suscribirte y compartir, que seguiremos subiendo contenido para poder cultivarnos en las ciencias de la computación.